Hola, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Llorente de Tibás, en San José de Costa Rica. La semana pasada estuvimos con el tema de la interacción del hombre con los seres espirituales. Hablamos ampliamente sobre las experiencias, algunas de las experiencias que se comentan en el Antiguo Testamento con respecto precisamente a los momentos en que algunos de los personajes bíblicos tienen la oportunidad de entrar en contacto con estos seres espirituales de luz. También nos dimos cuenta de que en algunas oportunidades al principio no estaban como muy conscientes de que estas personas con las que ellos habían establecido contacto eran precisamente seres espirituales con cuerpos materializados que habían venido de parte de Dios desde el cielo, desde esta dimensión espiritual donde ellos residen, donde ellos son. Sin embargo, al final de la consideración de la semana pasada, dijimos también que no todos los seres espirituales que eventualmente tratan de comunicarse con los seres humanos vienen de la región espiritual o de la dimensión espiritual de luz. Algunos de estos pertenecen a la oscuridad o a las tinieblas. Durante el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra y los discípulos también interactuando con otras personas relacionado con la expansión del Evangelio de Salvación, se dieron este tipo de intercambios, se dieron este tipo de interacciones, de manifestaciones espirituales que no necesariamente provenían de la luz. Entonces, en ese sentido, es bueno que nosotros también entremos a abordar la parte que tiene que ver con los seres espirituales de tinieblas o de oscuridad. Y de qué manera esa interacción puede ser no provechosa para nosotros los que seguimos a Jesús y estamos abogando porque el Señor regrese o esperando que el Señor regrese y difundiendo el Evangelio de Salvación a otras personas. A ver, una de las experiencias que se relatan precisamente en el Nuevo Testamento con respecto a la aparición o a la manifestación de estos seres espirituales de oscuridad, la tenemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y los versículos 23 al 26, donde habla precisamente acerca de uno de estos momentos donde hay una manifestación de un espíritu, de un ser espiritual de oscuridad. Dice: y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Jesús acostumbraba visitar la sinagoga en sábado para compartir las escrituras con los que participaban, con los judíos que solían participar de los ritos del Sabbat. Entonces, este día en particular que estaba Jesús en esta sinagoga, dice que se manifestó un hombre con un espíritu inmundo. Esto ocurre de alguna u otra forma demudando el carácter o la personalidad del individuo. Quienes han
visto este tipo de manifestaciones afirman que la persona sufre una especie de transformación, su voz cambia radicalmente. A veces mujeres con este tipo de manifestaciones, con voces gruesas y empoderadas, muy varoniles, desarrollando fuerza sobrenatural, haciendo cosas que no corresponden, digamos, al mundo físico, a la naturaleza humana. Entonces, en este momento, en este caso en particular, dice que este espíritu inmundo que estaba dentro de este hombre comienza a gritar. Y comienza a gritarle a Jesús y le dice: ¿y nosotros qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sabemos que eres el Santo de Dios. Obviamente, ellos, ante la autoridad de Jesús, reaccionan. Hay una reacción de las tinieblas, de esa manifestación de tinieblas que hay en ese momento en ese hombre con respecto a Jesús, que es el rey del reino de la luz. O sea, él es luz, manifestando luz y obviamente poniendo en evidencia las obras de las tinieblas en forma inmediata. Entonces Jesús lo reprende. O sea, la palabra reprender es regañar. Entonces Jesús lo regaña de una manera fuerte, directa, autoritaria. Le dice: cállate y salí de él. Le da una orden con autoridad y dice que el espíritu inmundo hace realiza una reacción muy violenta en el cuerpo del hombre y empieza este hombre a convulsionar. Y dice: grita a gran voz y sale de él. Este tipo de cosas, este tipo de alteraciones, este tipo de manifestaciones violentas, agresivas, sobrenaturales, no correspondientes a la naturaleza y a la fuerza y a las características de un ser humano, son propias de este tipo de manifestaciones de seres de oscuridad. No es la primera vez que sucede esto estando Jesús en la tierra. De hecho, aquí hay otro caso más de este tipo de manifestaciones en presencia del Hijo de Dios. Ahí mismo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5 y los versículos 6 al 8, dice: cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz, otra vez, gritando de manera estruendosa, a gran voz, dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Este que acabamos de ver, este caso en particular, es con el endemoniado de Gadara, o el endemoniado gadareno. Este hombre pertenecía a la tribu de Gad, estaba en la región que había sido dado a la tribu de Gad, y dice la escritura que vivía entre los sepulcros, o sea, se movía entre las tumbas, andaba desnudo. Habían tratado de sostenerlo, de atarlo, de encadenarlo, y él rompía las cadenas. Era algo que manifestaba ciertamente una autoridad, un poder en él que no era natural, que era algo sobrehumano. Entonces, cuando Jesús pasa por ahí, por este lugar, por Gadara, perdón, este hombre viene inmediatamente, se postra delante de él y le dice: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro que no nos atormentes, porque, a ver, para un ser de oscuridad, estar en presencia de la luz no es algo cómodo. Es como una energía opuesta, como cuando usted pone dos imanes, no en polos opuestos, sino en polos similares. O sea,
hay una repulsión inmediata, ¿verdad? Entonces, los espíritus inmundos que se manifestaban en presencia de Jesús sentían ese rechazo, esa reacción contraria, e inmediatamente se manifestaban, inmediatamente jamás, ojo, si ustedes lo ven aquí, jamás en ningún momento, ni Jesús y respeta, por decirlo así, o los llama de mala manera, ni les dice palabras feas, ni los ofende, no, los reprende, pero no los ofende. Y de la misma forma, estos sometidos a la autoridad de la luz representada en Jesús tampoco reaccionan de esa manera. O sea, entienden ante quién están y lo que le dicen es: ¿por qué te metes con nosotros? O sea, nosotros no estamos metiéndonos contigo, pero obviamente hay una reacción entre la luz y la oscuridad, y eso es algo inevitable. Entonces, la historia dice que al final Jesús les concede, o le concede a este espíritu inmundo, que al final el Señor le pregunta: bueno, ¿y cuál es tu nombre? Dime, ¿cómo te llamas? Y él le responde: me llamo Legión, porque somos muchos. Y al final les concede ir a meterse en una piara, en un rebaño, por decirlo así, de cerdos. Y estos cerdos terminan despeñándose por una ladera y ahogándose. Una reacción muy violenta. Otra vez, este tipo de manifestaciones tienen que ver con ese tipo de acciones violentas, desagradables, contrarias a la paz y al orden y a la serenidad. ¿Ok? Bien. Un caso más que tenemos por acá para considerar, en el caso de Jesús específicamente, es el muchacho enmudecido por una posesión de un espíritu inmundo. Otra vez en el Evangelio de Marcos, parece que Marcos habla mucho acerca de este tipo de manifestaciones, de este tipo de situaciones. Y entonces en el capítulo 9 y los versículos 17, 18, 25 y 26 habla acerca de esto. Parece que Jesús de hecho se había retirado con 3 de sus discípulos y había sucedido el tema de la transfiguración. Cuando ya el Señor regresa donde está el resto de los discípulos, ve que hay una discusión, hay una situación, hay un tumulto de gente discutiendo precisamente con los discípulos. Entre esos que discutían con los discípulos estaban los escribas y los fariseos. Y entonces Jesús viene y pregunta: ¿qué es lo que pasa? Y responde de la siguiente forma el papá del muchacho. Dice: y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar a él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, otra vez la misma reacción, salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Al final sabemos que eso no fue lo que ocurrió, pero aquí otra vez tenemos una manifestación de un espíritu inmundo, una manifestación de un espíritu de las tinieblas, de la oscuridad, poseyendo el cuerpo, dominando el cuerpo de un muchacho. Dice un espíritu mudo, eso significa que el espíritu enmudeció al muchacho, él no podía hablar. Y un poco más ahondando en la historia, dice que siempre trataba de matarlo. A veces lo lanzaba en el fuego, a veces lo lanzaba en el agua. ¿Por qué? Para ahogarlo. Porque los espíritus de oscuridad no buscan el bien de las personas en ningún momento. No tratan de ver a quién benefician, ellos tratan de ver cómo destruyen.
porque saben claramente de que su tiempo se está agotando y están tratando de arrastrar con ellos a la mayor cantidad de personas, destruyéndolas, privándolas de la oportunidad de alcanzar salvación. ¿Ok? Entonces, 3 casos donde los espíritus se manifiestan ante la presencia de Jesús en luz. Pero en el caso de los discípulos también ocurría esto. En Hechos capítulo 5 y versículo 15, que ya estamos hablando del tiempo de la iglesia, dice así: a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, aquí ya vemos también, después de que Jesús ya no está, que Jesús regresa al cielo, cómo estos espíritus se siguen manifestando ahora en interacción con los discípulos de Jesús, con los 12 apóstoles y otros más. ¿Okay? En Hechos 19, 11 y 12 también habla de esto. Dice: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los espíritus se iban, los espíritus malos, dice, y los malos espíritus se iban de ellos. Ok, entonces, vemos esta situación donde había presencia, manifestaciones, posesiones de espíritus inmundos, de seres de oscuridad, de las tinieblas, poseyendo gente para dañarlos, para arruinarlos, para causarles problemas, dificultades, algunos incluso para cosas que en apariencia podían generar inclusive hasta una ganancia. O sea, porque aquí en el libro de los Hechos también se habla de eso. En el capítulo 16 y los versículos 16 al 18 dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el evangelio de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo instante, en aquel mismo momento. Entonces, estos espíritus que atacaban a las personas, metiéndose en ellos y controlando sus cuerpos, al enfrentarse a Jesús, a los discípulos, a todos aquellos que habían sido entrenados, atraídos por la luz y que manifestaban esa luz, no resistían, o sea, terminaban siendo derrotados, precisamente por ese poder, por esa autoridad que había sido otorgada a ellos. De la misma forma, igual, los ángeles también se logran manifestar en esta época de la iglesia, en este periodo de tiempo de la iglesia. Aquí tenemos un caso de una manifestación de un ángel que viene a ayudar al apóstol Pedro. En Hechos 12, 7 al 9 dice: y aquí que se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo, y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía lo que hacía el ángel, que no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. ¿Por qué?
Porque estas personas que caminaron con Jesús fueron entrenadas para poder procesar estas interacciones entre el mundo espiritual y el mundo físico. Tanto en el buen sentido, como este ángel que llega a liberar a Pedro de la cárcel, como en el mal propósito, cuando los espíritus inmundos se manifestaban en personas y ellos, por medio del poder y la autoridad que han recibido, liberaban a estas personas. Ellos no temían a estos espíritus, no tenían razón para temerle a estos espíritus, porque debemos entender que la luz siempre va a ser superior a la oscuridad, siempre. Si usted tiene un cuarto oscuro, totalmente oscuro, donde no se ve absolutamente nada, si usted enciende una luz en ese cuarto, ¿qué sucede con la oscuridad? Desaparece, ¿verdad? Eso no le dice nada a usted. Eso no le indica que la luz es superior a la oscuridad. Porque la oscuridad no puede desaparecer la luz, pero la luz puede desaparecer a la oscuridad. ¿Entendemos esa dinámica? Entonces, precisamente por este tipo de razones es que ellos no temían a la interacción o a la presencia de estos seres espirituales, aunque fueran seres espirituales de tinieblas o de oscuridad. Lo que pasa es que no todos los que se enfrentaban a estos seres de oscuridad lograban salir airosos. Aquí la Biblia contiene un caso, una historia de unos que trataron, como decimos nosotros acá, de jugar de peligrosos y enfrentar precisamente a este tipo de manifestaciones, y no les fue muy bien. En el libro de Hechos, en el capítulo 19 y los versículos 13 al 16. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué estos hombres no logran expulsar este espíritu inmundo? Porque no eran creyentes, no eran cristianos. Dice aquí que eran exorcistas ambulantes, o sea, se dedicaban, según ellos, a andar echando chamucos, demonios, posesiones, de donde fuera, ahí por la calle. Me imagino que a cambio de una ganancia económica. Entonces les pareció buena idea usar el nombre de Jesús, mencionar a Pablo, para poder realizar su labor. Lo que pasa es que no lograron engañar al espíritu inmundo. O sea, el espíritu sabía que estos no eran siervos del Señor, que estos no eran discípulos de Jesús, y que por ende no tenían la autoridad que le había sido dada a los discípulos para poder hacer esto. Y entonces le dices: un momentito, nosotros sabemos, o sea, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Con qué autoridad me están echando a mí? Y al final este hombre se lanza sobre ellos, se vuelve contra ellos. Ojo, 7 hijos de Esceva. Eso significa que un solo hombre pudo dominar a 7 hombres más. Uno dominando a 7. Vea usted el poder sobrenatural que se manifiesta en este tipo de apariciones, en este tipo de interacciones. Y al final los mandó a la casa desnudos y heridos. O sea, les dio una buena golpiza por tratar de hacer algo sin la debida autorización. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia en esto? Lo siguiente, Lucas 9:1 dice: reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad
sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces la razón por la cual los discípulos podían hacer esto era porque Jesús les había dado poder y autoridad sobre estas manifestaciones, sobre estos espíritus inmundos de oscuridad. Ellos estaban investidos de poder, ellos estaban investidos de autoridad. Entonces tenían la facultad para poder enfrentar estas personalidades y expulsarlas, echarlas, hacerlas correr. Los hijos de Seba no, por eso fue que no les fue bien con esto. Ahí mismo en Lucas 10, capítulos 1 y 17 al 19, dice lo siguiente: después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Los manda como heraldos. Dice el 17, los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Entonces, este poder, esta autoridad no estaba legada única y exclusivamente sobre los 12. Dice que después comisionó a 70. O sea, el grupo de discípulos en pleno había sido facultado con este poder para poder enfrentarse a estas autoridades espirituales de oscuridad y poder someterlos. Entonces, pregunta directa: ¿qué deberíamos nosotros de hacer si por alguna circunstancia nos llegáramos a enfrentar a un espíritu de estos de oscuridad manifestado en una persona? ¿O qué deberíamos nosotros de hacer si por alguna circunstancia como hijos de Dios llegáramos a sentir en algún momento, a percibir una influencia espiritual contraria de oscuridad? ¿Deberíamos nosotros temerle a esto? No, no debemos temer a esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz y ellos están en la oscuridad. Y como les dije anteriormente, la luz es más poderosa que la oscuridad. Yo soy el que tiene el poder, no son ellos, soy yo. Y además del poder, además de ser luz y por ende ser superior en ese sentido, he recibido poder y autoridad de parte del Señor para poder enfrentar ese tipo de personajes, este tipo de espíritus, y poder hacerlos correr, hacerlos subir, a que se vayan, que se retiren. Entonces nosotros no debemos tener miedo a esto. Debemos recordar que somos luz, que somos hijos de la luz y que tenemos poder y autoridad. Y con eso ha de ser suficiente. Hermanos, ojalá que esta palabra sea de bendición para usted. Y ojalá que esta palabra le retire de su mente todos sus temores, porque si usted ha tenido temores en el pasado con respecto a esto, no tiene razón para temer más. Usted es luz y tiene autoridad y poder del Espíritu Santo de Dios. Úsela y en el nombre de Jesús enfrente lo que sea necesario enfrentar, porque Dios no lo va a avergonzar. Que Dios les bendiga, que tengan buena semana.